Muchas gracias a todos por asistir, familias, alumnos. Lorena, directora de Telde, Saray, directora de aquí de Las Palmas, ponentes que ahora os presentaré y instituciones y colaboradores. Muchas gracias por venir. Pues no os voy a engañar, tenía muchas ganas de esta sesión. Ha habido muchas noticias en prensa que ha generado mucho ruido acerca también del problema de las tecnologías en los colegios. Hay iniciativas políticas, como en Madrid, por ejemplo, que se ha implantado lo que es pantallas cero en colegios, donde de hecho ya hay certificados, donde un padre que desee no tener pantallas puede ir a ese tipo de colegios. Y pensábamos abrir aquí en Canarias como primera base de un recorrido que vamos a iniciar, ¿verdad?, en debates, en mesas redondas, en podcast, donde vamos a entrevistar también más adelante a psiquiatras, psicólogos, temas de salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sin más preámbulos, voy a empezar a presentar a nuestros ponentes. Tenemos a Lucía García. Lucía es nuestra responsable del grupo de EdTech, que es un grupo que hemos creado en Brains, precisamente formado por empresas, por familias, por estudiantes, por psicólogos, donde queremos abrir también con temas de ciberseguridad, la tecnología, cómo nos puede afectar de alguna manera en el tejido educativo. Estáis invitados como familias también a formar parte de este equipo de EdTech. Y Lucía pues, es especialista en educación musical, lidera el equipo EdTech en Brains International School e impulsa metodologías muy innovadoras y desarrollo de competencias digitales. También es Apple Distinguished Educator desde el año 2017 y Apple Professional Learning Specialist desde el año 2023 y asesora a docentes en el uso pedagógico de la tecnología. Es decir, que no solo a nosotros, sino a otros profesores de otros colegios, ¿no? Por otro lado, tenemos a Pilar Etopa Vitata, que es profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialista en educación infantil, educación especial y psicopedagogía. Posee formación en logopedia, audición, lenguaje, así como en alta dirección universitaria, y ha participado en diversos proyectos de investigación sobre infancia, educación digital y el fomento de vocaciones científicas en niñas. Por otro lado, tenemos a Yaye Cáceres Franchi, experto en inteligencia artificial y CEO de Bitme, y aparte de que eres familia nuestra también, ¿no? Y pues tiene más de una década como director de producto de ingeniería en una experiencia pues creando y lanzando startups, de las cuales luego os dará algún barniz muy interesante. Es especialista en inteligencia artificial, marketing, automatización, toda la parte donde hoy en día además ya no sabes si lo que te rodea, ¿no? Era un poco la experiencia que teníamos antes hablando de cuando interactúas con él, no sé si es una inteligencia artificial o es una persona física, y me decías, no, Luis, eso era una inteligencia artificial. Y yo contestando encima educadamente, pues ya me ofendía. Pero vamos, luego lo hablaremos. Y creo que Yaye nos va a dar una visión no solo como profesional, sino también como padre, ¿no? Como familia. Sara Romero es oftalmóloga, pediátrica en Vitas Eurocanarias, especializada en cataratas, glaucoma y patología ocular pediátrica, miembro de la Sociedad Española de Estrabología y colaboradora en campañas de detección de ambliopía, y también ejerce como docente en cursos nacionales y regionales. Yo no soy el mejor ejemplo con una pantalla y gafas, pero tengo una edad, me voy a escudar en eso. Voy a empezar con una pequeña noticia, y es Suecia quita las pantallas de los colegios y vuelve a la tiza. Esa fue una noticia que generó un estruendo en prensa donde los colegios, y a raíz de ahí se han empezado a revisar en familias, en colegios, en políticas, qué ocurre con las pantallas en los colegios. Esta noticia es fake, no es verdad. Es un titular de noticia.
pero ese titular de noticias se extendió por las redes, en prensa, pero nadie, en este caso y pocas después, profundizaron en la realidad de esa noticia, y es que era que Suecia había parado la implantación de toda la tecnología en los coles para buscar una estrategia del uso correcto de la tecnología. Cambia bastante. De esto vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, voy a empezar por ti, Lucía. Vamos a tener unos 30 minutos máximo, yo creo que unos 10 minutos de debate en donde os podéis preguntar, el público también luego podrá preguntar, pero la primera pregunta, Lucía, es cómo se implementan herramientas digitales en nuestros colegios y de manera genérica, yo creo que a través de Apple, cómo se está haciendo para mejorar el aprendizaje. Bueno, lo más importante es que cuando hablamos de ese tipo de debates confundimos, o la idea que todos tenemos en la cabeza cuando oímos esas noticias es que utilizamos la tecnología en los colegios igual que en casa o igual que la tecnología que utilizan nuestros hijos cuando les damos el móvil en un restaurante para mantenerlos entretenidos y poder ver YouTube, ¿vale? La tecnología en el colegio, sobre todo en el colegio Brains, llevamos 11 años con dispositivos en el aula. Se basa en la pedagogía, es decir, el objetivo tiene que ser el cómo implementar la tecnología para que realmente haya un papel o un aprendizaje transformador en los alumnos. Tenemos que pensar muy bien, yo cuando doy formaciones, no solo en Brains, sino en otros coles, cuando Apple me lleva a dar formaciones, siempre les digo a los profes que no hagan nada con el iPad que puedan hacer en papel. Y a veces las familias esto no lo tienen claro, ¿no? Entonces piensan que muchas veces todo lo que estamos haciendo en el iPad es consumir. Los dispositivos móviles aportan otras habilidades, conectan el mundo de todos nuestros alumnos, aportan creatividad, son muy buenos para todo el desarrollo de comunicación. O sea, alumnos que puestos delante de un escenario a hablar esto lo hemos medido también, hace a lo mejor 15 años no eran capaces de ponerse a hablar en público con cierta soltura, gracias a proyectos que hacemos promoviendo la comunicación, pues adoptan unas habilidades que hasta ahora o hasta antes eran impensables. Entonces tenemos que fijarnos siempre cuando diseñamos en que la pedagogía está por encima de la tecnología, siempre, en todo momento. Adaptar el uso del dispositivo a cada edad de cada alumno, que es un poco la base que tenemos en Brains también, que no conceptuamos el mismo proyecto en cada etapa educativa. Y, por supuesto, eso, poner pedagogía en el aprendizaje siempre. Te hago una réplica ahora. Hablando con Javier Urra, uno de los miembros de nuestro grupo de TEC, hablando con él me decía, pero Luis, vamos a ver, si tú al final escribes a pluma y papel, eso a nivel cerebral es diferente a que si estás con un teclado, ¿no? ¿Por qué estamos aquí en Las Palmas y en este colegio en concreto? Por la etapa. O sea, yo creo que a los padres les preocupa, y entiendo también como padre que, aunque las medidas son muy mayores, que no todo tiene que aplicarse de una manera genérica y es mi colegio es innovador y pongo tecnología, que eso es lo que venía de atrás con estas noticias, poner sin estrategia, ¿no? Entonces, aquí, para los padres que estén inquietos por las etapas en las que nos encontramos, ¿qué dirías? Sobre todo es muy importante lo que decías, las noticias estas surgen a raíz de la pandemia, cuando todos los colegios nos dotamos, nosotros ya teníamos tecnología, pero bueno, casi la mayoría de los colegios se tiene que dotar de tecnología para suplir o poner el aprendizaje en casa. Y lo que pasa es que falta formación del profesorado, es decir, si a nosotros sin saber nada nos dan un dispositivo y nos llevan a un aula, lo que yo puedo hacer en el aula es, pues lo mismo otra vez, volver a poner vídeos en YouTube o consumir tecnología o consumir aplicaciones de terceros en los que jugamos aprendiendo vocabulario, etcétera, etcétera. Si no transformamos y lo integramos en una situación de aprendizaje pedagógica en la que podemos transformar eso con un elemento motivador, como puede ser el uso del iPad
en la que ellos enfocan su aprendizaje con la vida real, pues yo qué sé, pueden grabar un programa de televisión o pueden aprender con realidad aumentada. Entonces, si no lo focalizamos en el que ellos sean protagonistas y creadores de su propio contenido y de su propio aprendizaje, pues evidentemente creo que ese es el punto de inflexión que tenemos que tener en el colegio. Pues ahora salto a la universidad, Pilar. Vamos a ver, Pilar, desde tu ámbito, como experta que eres, ¿cómo influye el uso excesivo de pantallas en el desarrollo cognitivo y social de los niños? El desarrollo cognitivo se ve afectado porque desde el punto de vista que si tú le estás dando continuamente las respuestas, el sujeto no piensa, ¿no? Entonces es importante que los niños piensen, que los niños tengan que resolver. Entonces no se les puede dar todo dado. El hecho de muchas veces, y en eso coincido con Lucía, ¿no?, en cuál es el planteamiento y que el uso de la tecnología no es el mismo en el hogar que en la escuela. Y eso lo tenemos que tener muy claro. En el hogar normalmente lo que tienen son actividades que ellos realizan y que, lo haces, qué bien, los aplausos y ya está. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Y eso es importante. Y una cosa preocupante es el tema de la comunicación. Podemos usarlo. Lucía planteaba el cómo realizan con una estrategia pedagógica un diseño de una actividad que lleva a mejorar la comunicación, pero lo que está pasando en los hogares es que mayoritariamente desaparece la comunicación. Yo te doy el móvil y estás calladito mirando lo que yo te doy. Y yo estoy al mismo tiempo también utilizando la tecnología. ¿Vale? Eso elimina la comunicación y la comunicación en la familia es fundamental porque hay muchos problemas que surgen en el día a día que si no se comunican, todo problemita pequeño se convierte en un problema grande y luego es más difícil encontrarle solución. Pilar, me has abierto ahora mismo la caja de Pandora y no es un enfrentamiento, yo creo que es buscar una zona de confort entre la estrategia que un colegio ha sido elegido por una familia para llevar a sus hijos, cómo podemos conectar cuando el niño ya no está en el aula su parte tecnológica en la familia. Es decir, yo me he encontrado alguna anécdota en Madrid, por ejemplo, en un colegio de infantil era, ¿no? Y venía corriendo un papi y tenía el niño el móvil en la mano. Y yo decía, si yo estoy poniendo libros o estoy con cuadernos, con temas de electroescritura, tal, esto me parte en dos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tú crees que podríamos buscar ese acercamiento que ahora y ayer vamos a girar también? Yo creo que es fundamental la relación familia-escuela. Gracias. Eso es un vaso que tiene que tener una comunicación continua porque afecta a todos los aspectos de la vida del niño. Entonces, el poder, tanto de un lado como de otro, explicar, conectar y saber qué es lo que estamos haciendo, de qué manera y por qué. ¿Vale? Yo como maestra de infantil, una de las frases mayoritarias que recibe, por lo menos cuando yo ejercía, directamente en la escuela, de las familias y de forma general, ¿vale? Los niños lo único que hacen en infantil es jugar. Mira tú, los maestros de infantil todo el día quejándose y lo único que hacen es jugar, ¿vale? Pero hay muchas formas de jugar y hay que jugar con sentido. Y una forma importante de aprender es a través del juego. Pero no es que juguemos por jugar, el juego tiene un sentido y detrás del juego hay unos contenidos pedagógicos que son los que queremos lograr. Por eso es importante esa conexión familia-escuela. Y nosotros desde la escuela también podemos aconsejar a las familias qué juego es conveniente trabajar con el niño, porque les va a servir para adquirir otros aprendizajes. O sea, crear un vehículo de comunicación que yo creo que TEC precisamente nace con esa vocación, ¿no? De que haya una comprensión de por qué, para qué estamos haciendo esto. Pero para muestras un botón. ¿Qué opinas de todo esto como padre en este caso? Yo como padre de dos niños, de uno de 3 y otra de 6, es complicado, ¿no? Al final el tema de la tecnología, evidentemente, los míos lo usan cuanto menos posible mejor, con mucho 20 minutos
en toda la semana, lo cual creo que es un logro. Digo como mucho y siempre que alguna actividad de piano o alguna historia, ¿no? Pero yo creo que la clave la dio Lucía, que creo que se demoniza la tecnología y la tecnología al final es un medio, ¿no? La clave es qué es lo que se hace con la tecnología, ¿no? No es lo mismo estar viendo YouTube que estar viendo o jugando a un juego que detrás tiene contenido didáctico, ¿no? Es decir, tú puedes hacer exactamente lo mismo no, quitando la parte más de comunicación, pero puedes hacer lo mismo con un elemento tecnológico que lo que puedes hacer en persona, ¿no? Con lo cual, la clave es qué es lo que van a hacer con la tecnología. Si el objetivo es darle YouTube y que se coman 1 hora de YouTube, eso es peligroso, ¿no? Porque al final, y yo que me dedico a esto, sé que todas estas aplicaciones están diseñadas para darte pequeñas dosis de dopamina y que tú te enganches, entonces sigas y quieras ver otro vídeo y le cliques aquí y le hagas esto, entonces eso es peligroso, ¿no? Si tú vas a estar con el niño durante esa hora y va a usar el dispositivo para algo didáctico, o es un juego didáctico o es alguna cosa, es totalmente distinto, ¿no? Con lo cual yo soy de no prohibir, pero evidentemente dependiendo qué cosa, ¿no? Y lo último ya, y esto seguro que lo habrán oído, ¿no? O escuchado, la mayoría de los directores o CEOs de las compañías tecnológicas prohíben la tecnología en su casa a sus propios hijos, ¿no? Con lo cual, ¿por qué? Porque al final ellos saben que todo el sistema está diseñado para enganchar, ¿no? Para consumir, para que constantemente hagas clic, para que hagas... Entonces, ahí es donde hay que poner un poco la balanza, ¿no? Yo creo que la clave está en qué uso se le da a la tecnología, ¿no? O sea, que al final hay que trabajar también lo que, en tu experiencia, ¿no? La duración, el tiempo y el contenido, ¿no? La finalidad para que en casa haya un uso responsable. Para mí el contenido es clave, ¿no? Si tú le vas a dar si para ti es tecnología, yo te doy el iPad y tú haces lo que tú quieras, evidentemente yo no lo comparto, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de eso pues hay un montón de usos buenos y un montón de usos malos, ¿no? Con lo cual, si tú no vas a controlar realmente cuál va a ser el uso, pues lo mejor es que no se lo des, ¿no? Sí, ahí Lucía ha dicho algo muy importante que para mí hay un antes y un después, y es la pandemia. Ahí hubo un cambio, todo era digital y no quedaba otra. De hecho, nosotros como Brains hicimos una donación de muchísimos iPads, en este caso fueron a colegios públicos, y tratamos de aportar lo que tú dices, un contenido que tuviera una pedagogía detrás, ¿no? Pero yo tengo que ser crítico hoy, ¿eh? No, aunque vengo con mi sombrero, pero también desde mi ámbito como docente universitario, a mí me preocupa a veces toda la parte de la vista, cómo nos puede afectar. Las pantallas, yo he tenido conversaciones con madres que me decían, ¿en tu colegio usáis iPad? Y yo, sí, ven. Me dice, no, déjame, que no quiero entrar porque mi hijo tiene unos problemas con la luz y tal, y esto es un... Yo creo que ahí también me gustaría que, yo sé, Lucía, que ahí vienes preparada, pero que por favor tú nos pudieras dar una base sobre esto, cómo afecta, ¿no? Al final a la vista. Bueno, principalmente lo que hemos visto en estos últimos años es el problema de la miopía, principalmente. Hay un aumento importantísimo de la prevalencia de la miopía en la edad infantil y se relaciona pues con el uso de la pantalla, pero no es un efecto específico y exclusivo de la pantalla. Lo que genera el problema de la miopía es el estímulo de la visión de cerca. Y ese estímulo es el mismo que se genera leyendo un libro o viendo una pantalla. Entonces el problema es el que estamos hablando, el problema es la adicción que genera la pantalla. Cuando se hace un uso en el tiempo de ocio, si tú haces un uso controlado en el colegio de X minutos para una actividad determinada, esa actividad se acaba y pasamos a otra cosa, salimos al patio, estamos al aire libre, pues en principio ese patrón no tendría problema. El problema es cuando tú llegas a casa y en vez de irte al parque, estás 2 o 3 horas delante de una pantalla, como es lo que hacen muchísimos niños. Entonces, ese estímulo continuado de visión de cerca, muchas veces con unos malos hábitos, de una mala distancia, una mala iluminación, pues eso sí que hace que el problema se exacerbe, ¿no? Entonces, si se hace un uso controlado, a priori no debería haber ningún problema diferente al que si tú estás haciendo la misma actividad con un papel y un bolígrafo, pero si tú tu tiempo libre lo empleas en estar con la pantalla en vez de estar en la calle jugando, pues ahí es cuando viene realmente el problema. Te hablo de la miopía porque es un poco el problema más importante, pero existen otros problemas como aparición de estrabismos latentes que
por poner un ejemplo, la posición de nuestros ojos fisiológica, digamos, es un poquito hacia afuera. Cuando nosotros dormimos, nuestros ojos están un piquito hacia afuera. Para que los ojos estén centrados, nosotros hacemos un esfuerzo inconsciente al fijar la vista. Entonces, cuando tú estás demasiado tiempo mirando una pantalla, el ojo al final se cansa. Entonces, esos pequeños estrabismos que tienen mucha parte de la población, que son latentes, que están ahí, que no se manifiestan, al someter el ojo a ese cansancio, pues se ponen más de manifiesto. Entonces, hay muchas pequeñas patologías que han ido apareciendo, que han ido aumentando su prevalencia debido a ese agotamiento al que sometemos al ojo por el exceso de tiempo que pasamos delante de una pantalla. Claro, el contenido. Y Lucía, técnicamente hablando, aunque sé que hay una persona aquí en el público que nos podría hablar de maravillas de esto, y no miro a nadie, pero las pantallas, ¿cómo están preparadas también? Porque al final, en un uso responsable, como bien dices tú, en casa al final, si el contenido que es adictivo, estás constantemente con la pantalla, ¿no todos los dispositivos son iguales? ¿Sí? ¿Cómo están preparados? Yo quiero hacer un paréntesis de dos cositas que habéis dicho ambos para vincular un poco ese uso de la pantalla en los colegios. Primero, creo que estamos hablando del uso de la pantalla fijando la vista y nuestros proyectos y todo esto que estábamos hablando de las situaciones de aprendizaje que generamos no siempre son fijando la pantalla, ¿vale? Porque una actividad típica de vamos a escribir una noticia, ¿no? Es un contenido de tercero de primaria, concretamente, que lo estoy haciendo yo como profe. Escribimos una noticia y entonces le ponemos una capa más motivacional en el que luego tienen que presentar un telediario por secciones. Ellos escriben en papel siempre la noticia en su hoja porque no dejan de trabajar esa parte manipulativa. Vamos a grabar la noticia y yo estoy grabándote a ti, tú estás haciendo la noticia, ponemos un prompter y tal, y no estamos fijando la pantalla. O sea, que a eso nos referimos con esos proyectos que están dentro de un colegio como Brains, en el que no tenemos un libro constantemente, en el que estamos página 14, subrayo y miro la pantalla. Y otra cosa que quería añadir de eso es que la tecnología, por ende, no es adictiva. Es adictivo cuando somos consumidores de tecnología. Este tipo de actividades que estamos hablando no son aplicaciones ni siquiera educativas. Nosotros trabajamos con las mínimas aplicaciones educativas posibles que sean de consumo. Lo que queremos es que nuestros alumnos sean creadores de ese propio aprendizaje y creen pues, ese ejemplo simple que os he puesto de hacer un telediario utilizando un croma, poniendo el mapa del tiempo por detrás, conectarlo con la vida real desde muy pequeños, pero no están consumiendo tecnología adictiva, porque la tecnología en sí, sino aquí habría muchos adictos a Excel, ¿no? Entonces, obviamente, la tecnología, por ende, no es algo adictivo, sino que pues eso, hay empresas que fomentan ese engagement para que finalmente nos convirtamos en adictos. La pantalla era la pregunta. La pantalla era la pregunta. Bueno, la pantalla, nosotros utilizamos iPad, tiene muchos recursos para hacer automática la cantidad de luz y creo, aquí no soy experta y tenemos una experta, creo que lo importante es no fijar la luz brillante de la pantalla cuando estás a oscuras con luz nocturna, ¿no? El tener ese brillo automático. Ni siquiera hubo una época en la que poníamos protectores de pantallas para los dispositivos y teniendo luz natural o cantidad de luz fuera del dispositivo no es necesario, ¿no? Sí, en principio lo importante es que el ambiente esté bien iluminado. Lo mejor es luz natural, evidentemente si hay que añadirle pues luz no hay ningún problema. Y eso, el tema de la luz azul, que hubo como una época de mucha controversia con eso, que la gente usaba gafas con el filtro azul y tal. Esto se ha demostrado que no sirve para nada, ¿vale? Recibimos más luz azul al estar en la calle con la luz que nos llega del sol que la luz azul que genera la pantalla. Entonces, en principio, eso de la luz azul sí que era un poco de esas cosas fake, ¿no? Que ha tenido mucho bombo y platillo, pero que no hace ningún daño al ojo. Pilar, tú como experta, ¿qué nos recomendarías como colegio? O cualquier colegio, me refiero, que nos esté escuchando después. Yo creo que es importante con el uso de la tecnología la pedagogía, ¿no?
¿Cuál es el diseño que utilizas? El problema que tienen muchos centros es que utilizan la tecnología para hacer lo mismo que harían sin esa tecnología. Entonces no tiene ningún sentido. El introducir la tecnología tiene que suponer que hay un cambio pedagógico, un cambio en el modelo didáctico que estamos haciendo uso. Si no, no tiene sentido. Entonces, eso es muy importante. Creo que algo que ha destacado Lucía respecto a la época COVID, ¿no? El COVID, justo estuvimos haciendo un estudio liderado por Manuel Area, el catedrático de la Universidad de La Laguna, y muchos docentes se vieron, por decirlo de alguna manera, no usaban tecnología, de repente tengo que usar tecnología, de repente me cambian las tecnologías porque no había un modelo pedagógico detrás y la propia administración no estaba preparada para esto. Bueno, ninguno de nosotros estábamos preparados, pero la administración menos. Y fueron surgiendo múltiples recursos en la medida en que las propias personas, los propios maestros y maestras, se fueron haciendo conscientes y fueron aportándole a los compañeros para que pudiesen ir, como decir, de alguna manera, sobreviviendo a esa situación. En educación infantil, la experiencia de hablar con los maestros y las maestras es que emocionalmente fue muy duro. Fue muy duro. Hay maestras que me comentaban, porque hicimos una entrevista con mis estudiantes también para que fueran conscientes de lo que estaba pasando en los centros educativos, vueltos ellos a la actividad, pero los niños en casa, y algunos te decían, dicen, es que yo la primera vez que vi a mis alumnos, yo lo único que pude hacer fue llorar, porque los echaba de menos, porque la comunicación Ahí está. y la relación emocional que se produce entre los niños y los maestros es importante. Yo creo que los padres lo habrán visto muchas veces, que lo que diga el maestro es lo que va a misa, no lo que digan ellos como padres. ¿Vale? Entonces, esa relación y eso, y los niños lo sentían y las familias también, y en los casos de los niños con necesidades educativas, necesidades específicas de apoyo educativo, pues muy duro también el sobrellevar, porque son alumnos, niños y niñas con unas rutinas que hay que cumplir y que se veían que esas rutinas no las podían llevar a cabo con la prohibición, por ejemplo, de salir a la calle, ¿no? Hasta que luego se avanzó un poquito y se tuvo en cuenta el pensar en las características de cada sujeto para poder tener esas vivencias, ¿no? Sabéis que hay, me dirijo a los estudiantes ahora, sabéis que hay, bueno, le hace la pregunta, ¿cuántas carreras creéis que existen ahora? Demasiadas. Pues la cifra son 4.980 grados en España, hablo. Eso, yo como padre he pasado una tortura con mis dos hijas que han estudiado en Brains también, tienen ahora 19 y 22. Elegir entre 4.000, casi 5.000 carreras es muy complicado. Yo que soy abogado y uso mucho en mis clases, pues imagínate que decían dentro de las fakes que los abogados vamos a desaparecer, pero me pasa igual que a ti, me pasa del mismo modo que la comunicación con el cliente es fundamental. Es fundamental. La tecnología te ayuda a interpretar ciertas informaciones o datos que a lo mejor tú tendrías que estar redactando, pero lo importante que mis alumnos, por ejemplo, en aula, la usan, pero montamos juicios, pero ellos tienen que ver que eso es veraz. O sea, no todo lo que está ahí existe de verdad, ¿no? ¿Y universidades cuántas pensáis que hay en España? También las que debería haber. Un montón, ¿no? Pues mira, hay 93. Son 50 universidades públicas que se crearon en el año 1998, no se ha vuelto a crear más. Y hay 43 universidades privadas a día de hoy, con lo cual hay mucha también oferta educativa, ¿no? Las profesiones, que ahora Lucía te daré paso, por eso estoy haciendo aquí el guiño, las profesiones en la universidad, en la etapa de la universidad, es verdad que se usa mucho la tecnología, mucho. O sea, yo creo que también es importante que en los colegios salgáis formados y con una capacidad
en un mundo donde la globalización y la digitalización es importante, pero a la par también es importante en otras etapas, como ha estado comentando Lucía, y ahí saco pues una lanza a favor de Ana Guerra, que está aquí, nuestra jefa de estudios, con un proyecto que ha implantado en este colegio, donde hay libros también, y creemos que bueno, pues todo es compatible, ¿no? El poder trabajar con tecnología, libros, escribir. A mí me gusta mucho escribir a pluma, pero en tu caso, ya cierro contigo, la inteligencia artificial, en cuanto a las profesiones, ¿qué piensas que va a ocurrir? Evidentemente la inteligencia artificial va a revolucionar o está revolucionando todo, ¿no? Se comparan distintas tecnologías y yo creo que la inteligencia artificial es la tecnología por encima de todas las demás, porque está revolucionando cosas que llevan siendo así durante muchos años, ¿no? Te voy a comprometer en una pregunta. Si van a desaparecer los abogados. No, yo sé que al final algo ocurrirá. O simplificaremos y habrá más calidad de abogados, yo creo, porque al final un abogado también negocia. Y el éxito es no llegar a juicio. Y eso la inteligencia artificial no lo va a conseguir. Pero no, vamos a mojarnos y hablo de los docentes, que es la parte emocional. O sea, ¿tú crees...? Para mí, respecto a la inteligencia... Ya hablo como director general de un grupo, sí. A ver qué tengo que hacer. Sí. En cuanto a la inteligencia artificial y la educación, yo creo que se abren dos vías, ¿no? Una súper importante, que es cómo se va a utilizar para la educación. Y yo creo que todavía estamos como en el principio de algo que va a ser muy grande, porque la educación siempre ha sido como muy homogénea, ¿no? Se diseña un plan, aunque nos guste, no es un poco así, ¿no? Es verdad que siempre decimos que nos adaptamos al niño, etcétera, pero la realidad es que se diseña un plan y este es el plan que se va a seguir durante este año, ¿no? Y eso a partir de ahora cambia. ¿Por qué? Porque elaborar un plan y gestionar todo ese contenido y crear todo ese contenido es costoso. Pero con la inteligencia artificial, todo el coste de elaborar ese contenido y la velocidad tiende a cero, ¿no? Es decir, tú puedes elaborar prácticamente contenido en tiempo real. ¿Y qué va a permitir eso? Adaptarte a que tú te adaptas al aprendizaje del propio niño, ¿no? O de la propia persona, ¿no? Mostrándole ejemplos que se adaptan a él, a su capacidad de aprender. O sea, todo el mundo no aprende de la misma manera, ¿no? Y el ejemplo, los chinos, japoneses, españoles, todos hacemos las multiplicaciones de una manera completamente distinta, ¿no? Pues, por poner un ejemplo absurdo. Pues yo creo que la educación, la clave y el reto que tiene la educación es conseguir que el contenido se vaya adaptando a cada alumno para en función de eso poder, no optimizar, porque optimizar suena a proceso empresarial, pero poder potenciar el conocimiento, ¿no? Es decir, cómo utilizamos nosotros la tecnología. Y luego, la segunda, muy rápido, es... Te está mirando Pilar con una cara rara, ¿eh? Tener en cuenta que las profesiones, decían que hay un montón de profesiones, ¿no? Las profesiones van a cambiar y están cambiando todas, ¿no? Y no quiero... Siempre me causa algún enemigo en la sala, ¿no? Pero evidentemente, biológicamente, el ser humano es capaz de procesar de una manera que no puede batir a una máquina, ¿no? Entonces, un radiólogo, espero que no haya ningún radiólogo aquí... Un radiólogo puede interpretar imágenes que ha visualizado, que ha visto, que ha aprendido, pero es que una máquina puede, en un segundo, ver millones de imágenes, ¿no? Con lo cual, ¿va a desaparecer el abogado? No, va a desaparecer el abogado que no utilice la IA, porque el abogado que no utilice la IA podrá hacer 1 o 2 contratos en una mañana y el que utilice la IA podrá hacer 30, ¿no? Entonces, evidentemente, eso hay que enseñárselo a los alumnos, ¿no? Porque van a salir a un mundo en el que las profesiones ya no son las que son ahora, ¿no? Yo quiero, por hacer ágil esto y fresco, sí. Es que hay un radiólogo en la sala. ¿El qué? Hay un radiólogo en la sala. Ya me imaginaba. Siempre haciendo amigos yo. No sé si alguien quiere preguntar a los ponentes algo de los que estáis aquí. Si no, lo que vamos a hacer... Bueno, luego prepárate porque si no pregunta en público será después, ¿eh? Sí, ahí. ¿Podéis dejar el micro, porfa? Este tema de la inteligencia artificial es muy fuerte, entonces me hace un poco de gracia, perdona, que digas, no, los abogados no vamos a desaparecer. Es que yo soy médico y yo no tengo claro en lo que va a parar esto, para bien, no para mal. Cuando Kasparov fue derrotado por primera vez por una máquina de ajedrez, no hace mucho tiempo, y claro, yo soy un poco veterano, esa máquina Deep Blue era un conjunto de ordenadores IBM que podía ocupar esta habitación. Kasparov ganó 2 o 3 partidas y perdió una y nadie se lo creía. Imposible. Yo con mi teléfono móvil ahora no hay jugador en ajedrez del mundo que me pueda ganar.
La diferencia es impresionante. Yo no solamente creo lo que pueda opinar el radiólogo es interesante, pero yo te puedo decir que como médico que estuve en quirófano, yo me creo que el robot Da Vinci, por ejemplo, lo maneje mejor una inteligencia artificial. No digo dentro de 5, de 10, de 15, hay que tener una seguridad en eso, ¿no? Pero tú a la inteligencia artificial le dices, me vas a cortar el tejido sano que es con la densidad de la resonancia de tanto y cortas por aquí. Y lo hace mejor que ninguna mano. Claro, para ponerte otro ejemplo, los radiólogos cuando dictaban sus informes, hace 10 o 15 años, necesitaban un software muy complejo para garantizar que lo que decían se traducía correctamente. Y vuelvo a repetirte lo mismo, tú coges el teléfono y hablas con el teléfono y te entiende, no se equivoca nada. O sea, la diferencia en pocos años es tremenda. Entonces, el abogado en qué quedará en otra cosa, pero la inteligencia artificial lo va a hacer mejor. La cirugía la va a hacer el robot. Yo no creo que te defienda una inteligencia artificial. Tú vas a buscar a un abogado si un día te metes en un lío. Sí, un abogado porque no podré tratar solo con personas. La emoción que decía Perdón, Pilar, solo ¿no? con máquinas. La comunicación. Pero la capacidad que ahora mismo nos parece imposible, imagínate, esto llevamos pocos años. Dentro de 10, 15, 20 años, ¿cómo va a ser esto? A la velocidad que está evolucionando. Completamente de acuerdo. Y además hay en mis propias carnes 100%. tengo el caso de bueno, pues la licenciatura de Derecho, y yo fui de los pocos que en los años 98-2000 yo me especialicé en Derecho de los videojuegos. ¿Y eso qué es, no? Me preguntaban muchos compañeros. Y es verdad que los abogados los vamos a transformar, por supuesto, pero yo diría más, la justicia la dejaríamos en manos de inteligencia artificial. Yo creo que esto es otro debate que abriremos otro día, pero a veces hay que pensárselo por la objetividad. Lucía, me gustaría que pudieras invitar a los estudiantes. No sé si prefieres que nos bajemos y estén aquí ellos. Por supuesto, no quiero Sí, saber ¿verdad? nada de los adultos. Bueno, pues subid, por favor. Cuidado. Sí. Hemos visto que la tecnología en la educación es algo que nos preocupa a todos, que integrarla o el cómo integrarla es súper importante. Hay muchísimos debates en todo ello, pero casi nunca se les pregunta a los verdaderos protagonistas. Cuando empezamos a diseñar esta mesa redonda, pensamos en todo momento que nuestros alumnos Brains tendrían que estar opinando, porque son los que están en el aula y queremos darles el poder o empoderarles para que sean ellos los que también hablen y opinen de su propia experiencia y de su futuro. ¿Vale? Os voy a presentar a Gabriel de la Chica Toledo, es alumno de segundo de bachillerato. El otro día hablé con ellos y les saqué unas frasecitas así, resumen, de la idea que tienen ellos con respecto a la educación y la tecnología. Gabriel dice que la tecnología está en el mundo y que no podemos decidir no utilizarla. Piensa que es en los colegios donde se debe de enseñar a usarla. Alba Pozo Hernández es alumna de cuarto de la ESO. Ella cree que para manejarse bien en el mundo es indispensable ser ciudadano digitalmente competente. Y Ariadna García Gallego, que es de primero de bachillerato, cree que es un error aislar la tecnología de la escuela. Cree que es totalmente necesaria y sirve mucho para optimizar trabajos. Ahora hablaremos de vuestros trabajos, a ver lo que hacéis. Os lanzo una pregunta. Si tuvierais que explicarle a un adulto el valor de la tecnología en vuestra educación, ¿qué ejemplo le daríais así práctico? Porque a veces a los adultos, digo les cuesta, no porque me considero joven como vosotros, sino porque estoy en el aula también y lo conozco un poco mejor, pero les cuesta ver esa parte pedagógica que utilizamos la tecnología o esa diferencia entre la tecnología en el aula y la tecnología en casa. ¿Qué ejemplos le daríais a un adulto para explicárselo? Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo creo que, como dije yo, la tecnología yo creo que está en todas partes. Vivimos en la era digital, entonces, bueno, lo que estaba comentando antes, lo de la fake news, yo creo que sería imposible intentar volver a la era de la tiza, porque antes no existía la tecnología y la realidad es que ahora sí que existe. Y yo le explicaría a mis padres que es muy importante que maneje las competencias digitales. A veces parece absurdo, pero trabajar en un Google Docs, por ejemplo, saber el formato, saber cómo tengo que estructurar los párrafos. Al final yo estoy en segundo de bachiller, tengo que hacer ahora
tengo que aplicar a universidades, tengo que aplicar a residencias, a colegios mayores y me piden un formato. Tienes que saber manejarte las competencias. Antes lo que estaba comentando Lucía de la sala de cromas, saber editar los vídeos, saber manejarte, son todo herramientas que vas añadiendo a la mochila y al final creo que son indispensables para el mundo en el que vivimos. Muy bien. Vuestros padres, vuestras familias se preocupan mucho con vuestro consumo de tecnología. ¿Creéis que os han enseñado suficientes estrategias para gestionar el tiempo de pantalla o debería de haber más educación sobre esto? A ver, yo opino que de siempre se nos ha dicho que las tecnologías tienen que tener un control porque todo el mundo se sabe la teoría de que mucho la pantalla te afecta la vista, te afecta la comunicación y afecta a muchos ámbitos. Pero creo que no se le da la suficiente importancia a aprender a controlar eso, porque muchos de nosotros en casa no tenemos el control sobre las tecnologías que deberíamos tener, porque aunque sabemos que 1 hora al día debería ser lo máximo, no es el control que se le da. Y creo que se debería ayudar más a la gente a controlar el uso que se le da. Una de las, pongo un paréntesis, una de las iniciativas que hemos introducido ahora en los colegios Brains es la ciudadanía digital, el educar a los alumnos desde que son pequeños, empezamos en primero de primaria, a educar a los alumnos en ciudadanos competentemente digitales, para ver ese tipo de cosas desde que son pequeños, el uso excesivo de pantallas, el saber controlar esa parte. ¿Vale? Entonces, a lo mejor es verdad que todo esto está creciendo mucho y a ellos les ha tocado autogestionarse a ellos solos, pero ahora vamos a intentar entre todos que desde las familias y desde vuestros educadores aprendáis desde muy pequeños esa parte. ¿Qué diferencias veis entre cómo usáis la tecnología en vuestra vida personal y cómo la usáis en el cole? Bueno, a ver, en nuestra vida personal, todos en general solemos utilizar la tecnología más enfocada hacia el entretenimiento. En el colegio lo utilizamos como un apoyo a nuestra educación que nos permite hacer cosas pues que no podríamos hacer sin ella, pues yo qué sé, grabar proyectos, como estabas hablando tú antes, el proyecto que estáis haciendo en tercero de primaria, poder escribir noticias, grabar un programa, con tal de aplicar todo lo que aprendemos en el colegio y enfocarlo más hacia la vida real. ¿Qué diferencias has visto? Me imagino que habrás hecho alguna actividad de esas, de escribir una noticia, ¿no? Y que en alguna ocasión la habréis hecho de manera analógica, simplemente utilizando papel. Yo recuerdo, llevo muchos años siendo profe y cuando lo hacían mis alumnos en papel se ponían delante de la pizarra, ¿no? Y era como, venga, ahora lo lees, ¿no? Y a más de uno le generaba mucha tensión esa parte de leer, ¿no? ¿Qué diferencias ves entre ese tipo de actividades hechas de manera más tradicional solamente con papel o el poder utilizar la tecnología para trabajar? Pues bueno, cuando utilizamos la tecnología nos permite crear, sinceramente, yo creo que nos permite crear proyectos mucho más elaborados. Podemos añadir fotos, vídeos, recursos visuales que nos hacen conseguir pues un trabajo más estético que solo con papel no podríamos lograr. Has dicho crear y de crear saco la palabra creatividad, que es una de las habilidades más demandadas para los estudiantes y para los profesionales del futuro. Algo que la inteligencia artificial todavía le queda mucho por recorrer para que empiece a ser creativo y que ellos, haciendo ese tipo de proyectos, sí que lo son y sí que se desarrolla mucho la creatividad. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Muchos de vosotros utilizáis, lo hablamos el otro día también, la inteligencia artificial para hacer vuestros trabajos escolares. Y a vuestros profes, o mejor dicho, a todos los profes, nos preocupa un poco eso porque no sabemos muy bien si realmente estáis aprendiendo o es la carrera fácil o el camino fácil de preguntarle a ChatGPT, que bueno, más o menos entiendo que muchos de vosotros lo utilizaréis, preguntarle sobre un trabajo y entregar eso de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis que pueden hacer vuestros profesores para evitar eso? ¿Prohibirlo? Bueno, no digo más pistas. ¿Qué pensáis? Bueno, mi opinión es que muchas veces el profesor se le da... Hubo una campaña de digitalización hace poco que decía, le das el móvil a tus hijos y ya está.
Pues un poco parecido con los profesores, que se les da el ChatGPT y ya está, no saben tampoco los profesores cómo utilizarlo y muy importante cómo pueden utilizarlo los alumnos. Entonces yo creo que lo más importante es formar a los profesores que tengan una educación, cursos que no solamente les roben tiempo, que además están muy apurados, sino que les sirva de verdad para saber cómo pueden ayudar a los alumnos. En mi caso, a mí me resulta de gran ayuda. Muchas veces si no entiendes algo en clase, puedes pedirle que te lo parafrasee, que te dé ejemplos. Es prácticamente como tener un profesor en tu casa. Si es cierto que se puede equivocar, es muy importante saber que se puede equivocar, pero la realidad es que cada día se equivoca menos y bueno, muchas veces es que no dispones de nadie que te pueda ayudar y es de gran ayuda. Has dicho una cosa muy importante que es esa parte de formación. Creo que todos tenemos que aprender de esto. Los primeros los profesores, porque es a través de los que os llega a vosotros esa información y si no tenemos esa información no podemos enseñaros bien, correctamente. Los segundos vosotros y también las familias, porque estamos, o sea, esto va tan rápido y tenemos tantas novedades que tenemos que pararnos un poco y aprender de todo lo que está pasando. Última pregunta para no extendernos más. Podéis incluso contestarme los tres. ¿Qué consejo daríais a los profesores y a las familias para mejorar el uso de la tecnología en la educación? Vale, pues mi opinión es que las tecnologías son inevitables, están en todos lados y no solo somos los estudiantes los que los utilizamos, sino que todos vosotros estoy segura de que en el trabajo lo utilizáis constantemente. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a las tecnologías de que sean algo que nos impidan a trabajar, sino que nos ayuden a trabajar mejor. Y lo único que hay que hacer es poner unos límites y establecer unas normas para que en vez de impedirnos trabajar bien, nos aumente la capacidad de trabajar lo máximo que podamos. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con Alba. La tecnología ha venido aquí para quedarse y su uso es inevitable, entonces todos nosotros hacemos uso de ella, es muy útil, nos ayuda con todo el trabajo, las tareas que hacemos día a día y es necesario aprender estrategias para poder utilizarla de manera correcta sin que ello nos lleve a ningún, o sea, que no tenga a no hacer un uso malo de estos dispositivos y yo creo que es muy necesaria porque al fin y al cabo estamos rodeados de ella y está transformando nuestro mundo. Y bueno, yo creo que lo más importante es conocerla, pues muchas veces cuando nos da miedo a algo nos negamos a conocerla y lo importante yo creo que es aprender lo que se puede hacer con ella, aprender también los peligros que supone, que para eso están los expertos también, para escucharles y aprender y no desconectarse del mundo, creo que es lo más importante. Bueno, para mí ha sido un auténtico placer hablar con vosotros, no solamente hoy, sino el otro día que tuvimos esa conversación, porque creo que hay que escuchar más a los estudiantes, tienen mucho que decir y saben a veces más que nosotros de tecnología. No sé si alguien les quiere preguntar algo. Yo sí. Lo sabía. Examen. ¿Qué vais a estudiar? Yo voy a hacer doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales. Yo no termino de estar muy segura, pero me gusta Psicología. Psicología. Medicina. Medicina. Están pidiendo un micro por ahí, Sara, y creo que sí puedes. No, perdona, es que no me expliqué bien antes. O sea, claro que no van a desaparecer ni los médicos ni los abogados, pero los médicos y los abogados van a ser expertos en su terreno en manejar la inteligencia artificial. Vale, el que no se suba a ese carro está perdido, pero el futuro va a ser con inteligencia artificial. Estoy de acuerdo. Dirigiendo, orientando, etcétera, lo que sea, manejando el tema ese. De acuerdo. Vale. Yo tengo una pregunta para los alumnos. Sí. ¿Sabéis si vuestros profes usan ChatGPT? Sí, sí, sin duda. Hay algunos de ellos que se nota más cuando lo usan a la hora de hacer algunos ejercicios, pero no lo suelen utilizar de una manera que nos debería preocupar para explicar, para escribir cosas importantes. Es más un apoyo, como he dicho antes, para a lo mejor elaborar cosas más largas o dar explicaciones. Vale.
Era solo Yo soy porque- consumidora masiva de ChatGPT y soy profe, ¿eh? Que soy profesora, soy maestra de primaria y soy consumidora masiva de ChatGPT a todas las horas de mi vida. Me parece bien. Una de las cosas que se ha dicho aquí antes del uso de ChatGPT es la personalización del aprendizaje de los alumnos. Entonces, el que ChatGPT te pueda elaborar ideas para alumnos con determinadas dificultades de aprendizaje, con una dislexia, de manera inmediata, es maravilloso. O sea, por eso que... Sí, yo lo uso en casa. Y el buen usarlo de los alumnos, yo creo, que radica en el cambiar ese sistema de evaluación, ¿no? En que como un maestro o un profesor se puede asegurar de que han aprendido. Pues hay otras maneras de asegurarse. A lo mejor un médico al ChatGPT tiene que saber determinados aspectos médicos que yo no sé y no le puedo preguntar. Y del revés, y un profe. Entonces, ellos tienen que tener una manera de evidenciar el aprendizaje al profesor, aunque hayan utilizado ChatGPT. Entonces, tenemos que cambiar, darle la vuelta a esa manera de enseñar y aprender también, porque está todo cambiando. Y luego, esto yo creo que es que probablemente hay mucha gente que ya lo sabe. Y yo es que como mi hija empieza el año que viene primero de la ESO, por lo que tengo entendido, los móviles están prohibidos, ¿no? Vale. Esto ya es una reunión de padres, ¿no? ¿No? O sea, en el colegio no se pueden usar, ¿no? Hola. Yo en verdad quería preguntar antes, pero no sé si no me he dado cuenta, pues era más bien para la mesa, pero bueno. Yo quería darle una mirada un poco crítica al tema, porque a mí me preocupa un poco la inmediatez de toda la tecnología. Yo en verdad soy de los 90, no he ido a una biblioteca a coger libros en mi vida, todo en Google y tal. Pero ahora con todo lo de que también me podéis responder ustedes, lo que pasa es que han nacido ya con esto. A mí lo que me preocupa realmente con todo esto de la inteligencia artificial y la tecnología en el aula, yo por eso tengo a mi hijo aquí, a mí me parece estupendo que tengan tecnología, pero me preocupa el desarrollo, no sabría cómo decirlo, como que de filtrar información, me refiero. Se dice que el que sabe hacer una bombilla sabe 1000 maneras de cómo no se hace y solo una de cómo se hace la bombilla. En esta etapa de inmediatez, en la que yo tengo un asistente personal que me da la respuesta, vale que se equivoca, pero ¿cuántas veces comprueban las respuestas de ChatGPT? No sabes cómo no hacer una bombilla. Claro, por eso es ese cambio de que ellos tienen que evidenciar sus aprendizajes de otra manera. Pues a lo mejor, yo qué sé, si están trabajando sobre cómo se hace una bombilla, lo buscan en ChatGPT y lo entregan, no se puede quedar la evaluación de su aprendizaje en esa entrega, sino que pues tendrán que demostrarlo de alguna manera o a lo mejor de manera física o presentar un proyecto de otra manera. Entonces, la historia es esa, el que nosotros tenemos que verificar que hay aprendizaje. Y lo que dices tú, claro, si yo lanzo un documento que ha hecho ChatGPT y no lo leo, no hay aprendizaje, pero yo tengo que demostrar, o sea, pues en el momento que le examine o que el alumno me evidencie que hay el aprendizaje de otra manera, pues obviamente... Esto por traducirlo en castellano, por traducirlo al castellano, yo creo que hay una verdad verdadera, que es la que estudian los profesores, y luego los alumnos se comprueban si esa verdad verdadera, en base a toda la información que han trabajado con inteligencia artificial incluida, son capaces de exponerla sin esa ayuda. Esa exposición, este pensamiento crítico, es lo que hace que el alumno, cuando termina en nuestros colegios, dude de todo, porque al final tiene que tener un pensamiento crítico y global. Y si encima tiene idiomas, mejor. Esa es la base que yo creo donde hay que enfocar también en la evolución de la tecnología. O sea, destacar y resetear lo que se viene haciendo en otros países de abandonar la tecnología, sino basarnos en el talento humano, y de ahí nosotros tenemos esa frase de humanizar la educación. El pensamiento crítico es nuestra base. Que una de las bases de la educación es el ser crítico, ¿vale? Y sobre todo con el tema de la inteligencia artificial. Hoy en día ves un vídeo y tienes que pensar que si lo que ves es verdad o mentira. Si tú no te planteas esa situación, estás perdido, porque vives en un mundo donde no sabes qué te mueve. Entonces el pensamiento crítico es una de las principales razones por las que dentro del aula se trabaja la filosofía para niños y ese tipo de cuestiones, porque ellos tienen que pensar antes de
presentar por presentar. Yo quería concluir, si os parece bien, y ya por despedir a nuestros invitados también. Hemos abierto un canal nuevo en Brains que se llama Be&You. Be&You es ver desde la perspectiva vuestra la educación, y a veces abrimos un debate. Es un podcast, que no me he explicado, perdonad. Es un podcast que hemos abierto, y el siguiente capítulo, el primero ha sido entrevistar a una directora de educación infantil, y el siguiente que vamos a abrir es sobre temas de salud mental, obesidad, que es la otra pandemia que tenemos, la obesidad, donde creo que tú, ¿no está Pilar? Que no, ahí. Que hablabas justo también, ¿no?, de cómo al final se pierde, no sé, yo soy del 71, pero vamos, íbamos al parque todos los días a jugar. Al final la tecnología también te hace estar sentada mucho tiempo, ¿no? O sea, y os invito a que os conectéis a este podcast y ahí podamos luego también interactuar en adelante. No sé si queréis hacer alguna pregunta más, ¿sí? Está apagado el micrófono. Ahora, está claro que la tecnología pues sí, se va a quedar, y a todos en nuestro trabajo, lo que sea, nos va a simplificar o no las cosas, pero a mí lo que me preocupa es en el proceso de madurar de ellos. Es decir, cuando tú tienes que hacer un dibujo, por ejemplo, si tú lo sacas de una inteligencia artificial, lo vas a hacer mejor, va a ser maravilloso, porque hay dibujos increíbles, pero no lo haces tú. Es decir, en realidad tú vas a saber elegir muy bien las cosas, pero tú a lo mejor ya eres un profesional y vas a saber elegir muy bien como abogado lo que hay que hacer, o yo como en mi profesión. Pero ellos no van a tener esa oportunidad de esa creación, ¿no? Es decir, tú imagínate que los encierras en una habitación y tienen que crear una poesía. Uno lo hace con ChatGPT y otro lo tiene que pensar él. El del ChatGPT lo va a hacer mejor, probablemente. A lo mejor el otro es más bonito, pero el proceso del que lo va a hacer él, eso se pierde. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, y como padre también. Sí. Y creo que ahí, precisamente de lo que venía hablando antes, la parte de humanizar, nosotros como colegio, a diferencia de mi rol como profesor de universidad, tenemos la mayor responsabilidad del mundo, porque en nuestras manos tenemos a la misma persona 18 años. En una universidad solo voy a tener un curso, y a lo mejor está 3 años o 4 ya, que ya se estudia cada vez menos. Esto o sea, forma parte del método que estamos hablando, de la estrategia. Al final hay cosas, como decía Pilar, perdona Pilar que hoy esté contigo, pero es que no es cuestión de... La tiza seguirá, el papel seguirá, el lápiz seguirá. O sea, tenemos que esforzarnos, como colegio me refiero en este caso, en educar hacia eso. ¿Cómo? Que yo creo que no va a seguir. Bueno, no sé los demás colegios. Aunque tú quieras, es decir, me refiero en la vida en general, no va a seguir. Porque todo el mundo lo va a tener inmediatamente. Bueno, pero sí. Pero si tú en tu día a día ni siquiera lo haces, vale, con un profesor puedes acabar demostrándolo, pero tú vas a perder un poco... Es un miedo, tampoco es que yo lo afirme. No, pero eso mismo... Es un miedo que me da la sensación, incluso... Eso mismo me lo dice Javier Urra, que le entrevistaré en otro podcast también, y habla de eso mismo. Es decir, en los colegios tenemos que esforzarnos en que eso no pase, que al final es lo que vamos a diferenciarnos de la inteligencia artificial. O sea, el valor de la humanización de las personas. Eso es lo que nos va a marcar la diferencia. Y el esfuerzo, la constancia, el no ir a lo fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Perdona. Yo quería también salir al paso de esta dificultad, ¿no?, que a veces los padres tienen. Yo soy maestra aquí en el cole, ¿no? Y es verdad lo que decía, que aquí el profesorado, y espero que en todos los colegios, o debería ser al menos así, ¿no? Desde luego aquí sí tenemos muy claro cuál es el objetivo educativo, y sabemos que nosotros no informamos. La inteligencia artificial puede informar, o incluso para gente más adulta puede hasta formar en cuanto a un contenido, pero nosotros educamos. Entonces, a pesar de que estemos en un mundo que es inmediatez absoluta, en el colegio se trabaja de 1000 maneras la paciencia, la constancia, porque hay un objetivo educativo detrás de cada actividad. Aunque usemos, por ejemplo, el iPad, ¿no?, en primero de primaria, a lo mejor vas a hacer una investigación sobre una plantita,
Y la plantita crece al ritmo que la plantita crece. Entonces, tú puedes hacer una foto el primer día, el día 5, el día 10, pero están esperando ese proceso y lo van mirando. Y al final sí que creo que lo importante es que el docente tenga esa intención educativa. Y si existe, no creo que, por mucho que las tecnologías hayan llegado para quedarse, no son un obstáculo desde el punto de vista de un colegio. No te puedo aplaudir porque eres de la casa, pero vamos, te hago la ola con lo que acabas de decir. ¿Alguna pregunta, cuestión? ¿Habían? ¿No? Una palabra que tampoco se ha usado aquí, que es el equilibrio. Yo creo que es una palabra clave, que es la que va a determinar el futuro de la tecnología, el futuro de la inteligencia artificial, el futuro de nuestras vidas. O sea, cómo nos va a afectar a nosotros el uso de la tecnología y cómo les va a afectar a ellos que ya han nacido con esa tecnología. Yo creo que debemos enseñarles ese equilibrio. Yo, por ejemplo, me dedico a la tecnología, uso todo el día la tecnología, pero en mi casa tengo una finca y he empezado a trabajar sin tecnología con los aguacateros, con las manzanas, con las naranjas, con todo. Es decir, creo que en todo nuestro proceso tenemos que aprender también ese equilibrio para que no sea solo la tecnología, no solo la inteligencia artificial, sino que también sepamos relacionarnos con otras cosas, sepamos también aportar en nuestra vida algo que no sea la tecnología solo, ni la inteligencia artificial. Y yo incluso en esa relación simbiótica que ya tengo con la tierra, uso la inteligencia artificial y ChatGPT me ayuda a ver cómo abono esa tierra. Es decir, creo que hay una relación que creo que es muy importante enseñar y también poner en práctica en nuestras vidas, y es el equilibrio. Y yo creo que esa es la clave y es una palabra que no ha salido en este debate y creo que es muy importante y al que yo quería aportar. Una finca, ¿no? Ya sé dónde va a ser el próximo debate. Oye, tomo la palabra, ¿eh? Pues, salvo que no haya más preguntas, Pilar, de allí, Sara, por favor, subir. Sara y Lorena. Subir, subir. No, quedamos aquí, sí. Daros las gracias por vuestra participación. Creo que hemos dejado un debate, bueno, ha sido corto porque tampoco nos podemos extender demasiado, pero creo que tiene mucho contenido para ir desarrollándolo. Os vuelvo a emplazar a estos podcasts que estamos iniciando, al grupo de TEC, si queréis participar en estas mesas o comisiones que solemos a veces tener también una vez al mes. Y nada, pues agradeceros vuestro tiempo y la verdad con pues vuestra experiencia, que la verdad es que nos aporta mucho valor a los estudiantes. La verdad es que qué bien habláis, ¿eh? Y me encanta además las carreras que habéis elegido, así que creo que tenéis muy buen futuro. Muchas gracias. Gracias. ¿La saco? Así. Por lo menos regalamos algo físico por ahí, ¿no? Pues si me enviamos una foto. Muchas gracias.